A reading from the second book of Samuel. Lectura del segundo libro de Samuel. An informant came to En David with aquellos the report. días, uno The llevó esta chosen of noticia a Israel David: have transferred los their loads over israelitas to se han puesto Absalom. de parte de Absalón. At this, David Entonces said to all David his servants dijo a who los were with him in cortesanos que Jerusalem, estaban con él en Up, Jerusalén: let us take Ea, flight, while none of huyamos, us will que escape si from se Absalom. presenta Absalón, Leave no quickly, nos dejará lest he hurry escapar. and overtake us. Salgamos a toda prisa, Then no visit the sea cities of que él se Damascus adelante, and nos of the city alcance with his y soldiers. precipite las ruinas sobre nosotros As David y went up the pase great a Mount of cuchillo Olives, la población. he wept David without subió la ceasing. cuesta de los olivos, His head la was subió covered, llorando, la and he was cabeza woefully cubierta y los afflicted. pies descalzos. All those who were Y with him todos sus also had their hearts covered, acompañantes llevaban and were wicked cubierta as they went. y los pies descalzos. Y todos sus As David was acompañantes. approaching Bahurim, Al a llegar el man rey of David a Shimei, Bahurín, the son of salió de Gera, allí the uno de la same man who familia was Saul's de general, Saúl llamado was coming out of Semeí, the place, hijo de cursing and Guerra, saying, insultándole he según threw venía, stones at David y and at the empezó a men and tirarle officers, piedras a David even though all y a the sus soldiers, cortesanos. including the royal guard, Toda la gente y los were on militares iban David's a right derecha by his e left. izquierda del rey Shimei was y saying le as he cursed, maldecía: Vete, away, vete, away, asesino, you murderous and canalla. wicked man. El Señor te paga la The Lord has required matanza you de la to do familia all de the bloodshed Saúl, in the cuyo family of trono Saul. has In his usurpado. stead you became king, El Señor ha entregado and the el Lord reino has de tu given over hijo the a kingdom to Absalón, your son Absalom. mientras tú has caído en And now desgracia, you suffer ruin porque eres because you un are a murderer. asesino. Abishai, son of Abisai, Zeruiah, hijo de said to Zerullá, the king, dijo al rey: why should this dead dog Ese curse perro my lord, the muerto king? se pone a maldecir a mi Let me go señor. over, please, Déjame ir allá and y pull le his head. corto la cabeza. But the king Pero el replied, rey le what dijo: business is it of No mine, se O metan lords, en mis sons of asuntos, hijos Zeruiah, de Zerullá. that he curses? Déjale que maldiga, Suppose the que Lord si el is Lord Señor in le ha Jerusalem, mandado que maldiga a David, who then will judge ¿quién his va a subjects? Why pedirle are you doing cuentas? this? Then Luego the king dijo said to Abishai and to all his Abisai servants, y a todos sus if my own cortesanos: son, who came Ya forth from ven, my un loins, hijo mío is seeking salido his de mis life, entrañas how intenta much more my matarme, this y Benjamin, les this Benjamin, extraña ese your son? benjamita. Let him Déjenlo, alone and let him que me curse, maldiga, for the Lord has told porque him to. se lo ha mandado el Señor. Perhaps the Lord will look upon Quizás my el Señor se affliction fije en and mi make it up to me humillación with y me benefits pague for con the justice he bendiciones declares to you estas instead. maldiciones de hoy. David and his men continued David y on the los road, suyos while Shimei siguieron kept abreast of su him on the camino. hillside, all the while cursing and throwing stones and dirt as he went. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, rise up and save me. O Lord, how many are my adversaries? Many rise up against me. Many are saying of me, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are my shield. My glory, you lift up my head. When I call out to the Lord, he answers me from his holy mountain. When I lie down and sleep, I wake again, for the Lord sustains me. I fear not the myriads of people arrayed against me on every side. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Jesus and his disciples En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago de la región de los Gerasenos. when he got out of the boat. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. And no one could Ni con restrain him cadenas any longer, podía ya nadie and even with sujetarlo. chains. Muchas veces In fact, lo habían he had sujetado been con laden cepos y down with cadenas, shackles and chains. pero él But the rompía chains las had been cadenas torn apart by y him, destrozaba los and the cepos, shackles y smashed, nadie and no tenía one was strong fuerza enough para to subdue domarlo. him. Night and day among Se pasaba el día y la and on noche the en los hillsides. sepulcros y en los He was montes, always crying out gritando e and hiriéndose bruising con himself with piedras. stones. Catching sight of Viendo Jesus, de lejos a Jesús, se echó a correr, he ran up and se prostrated postró himself ante él before y him, gritó crying a out voz in a en loud cuello: voice, "What have you to do ¿Qué with me, tienes que ver Jesus, conmigo, Son Jesús, of the Most High Hijo de God? Dios Altísimo? I adjure you Por by Dios te God, lo do pido, not torment me." no me atormentes. He had been saying to him, Porque Jesús "Unclean le spirit, estaba come out diciendo: of the man." Espíritu inmundo, sal de He este asked hombre. him, Jesús "What le is your preguntó: name?" ¿Cómo te llamas? He replied, Él "Legion respondió: is my Me name. llamo Legión, There are many of us." porque somos muchos. And he pleaded Y le earnestly rogaba con not insistencia to drive them que no away lo from expulsara that de territory. aquella comarca. Now a large herd of swine was Había cerca on una the gran hillsides, piara de cerdos and they osando en la pleaded with falda him, del monte. "Send us into the Los swine." espíritus le He said rogaron: to them, Déjanos ir y meternos and en he los let them. cerdos. Él And the se lo unclean permitió. spirits came out Los and entered espíritus the inmundos swine. salieron del hombre y se A metieron en herd los cerdos, of about y la 2,000 piara, rushed unos 2000, down a steep se bank abalanzó into the sea, acantilado abajo al where lago they were y drowned. se ahogó en el lago. The swineherds ran Los away and reported porquerizos se the echaron a news in the correr town y dieron la and noticia throughout en the el pueblo y en el countryside. campo. The people came Y la gente out to fue a see what ver had qué había happened. pasado. As they approached Jesus, Se acercaron a they caught Jesús sight of the y man vieron al who had been endemoniado possessed que by the había spirit, tenido la legión sentado, sitting there clothed in his right vestido mind. y en su juicio. And they were seized with Se fear. quedaron espantados. Those who witnessed the Los que incident lo habían explained to visto them les contaron lo what que happened había to the pasado possessed al, man al and to the swine. endemoniado y a los cerdos. Then they began to beg Ellos him to leave le their rogaban district. que se marchase de su As, país. as he was getting into the boat, Mientras se the embarcaba, man who had been el possessed endemoniado le pidió pleaded que lo his remaining admitiese en remain. su compañía, But Jesus would not pero permit no him, se lo but told him permitió, instead, sino que le dijo: "Go home to your Vete family a casa and con los announce to tuyos them y all that anúnciales the Lord in lo que el his name Señor ha has hecho done for you." contigo por su Then misericordia. the man went off El hombre and se began to marchó proclaim y in the empezó a Decapolis proclamar por la what Jesus had Decápolis done for him. lo que Jesús And había all hecho were con él. amazed. Todos se admiraban. Verbum Domini. The main point of the gospel El punto principal del Evangelio is el that the Lord domingo Jesus es Christ que el Señor has the authority Jesucristo to cast tiene out la evil. autoridad para He expulsar has el the mal authority y tiene la over autoridad the dominion and reign por of sobre el Satan, dominio his y kingdom, reino de Satanás, because su Jesus reinado, Christ porque Jesucristo is the kingdom of es God. el reino de Dios. He is the kingdom in person, Él es el come in reino the flesh. en persona, He has come to venido set en la those carne. free from Él ha captivity venido a and those in liberar a los bondage. cautivos, a aquellos en The esclavitud. Alleluia verse from yesterday El versículo del is the people who aleluya de sit ayer in fue: darkness have seen a el great light. pueblo que estaba en la oscuridad ha On those visto una dwelling in the gran land luz. overshadowed by death, Sobre los que light vivían has en tierra de arisen. sombras, una luz resplandeció. Many people think that Muchas personas piensan evil que el is more mal powerful es than más good. poderoso que el bien. This is far from the truth. Esto va muy lejos de la verdad, Far from the truth. muy lejos de la verdad.
The authority of the La Lord autoridad Jesus del cuts Señor the Jesús shackles of the evil one corta and frees those under the las dominion cadenas of evil. del maligno y libera a aquellos a quien dominaba el mal. El relato del Evangelio del endemoniado Saint Mark, que está Saint Luke, en and los, Saint Matthew, the todos los other evangelios sinópticos writers, are the same account. The same account son el mismo relato, de la liberación del mal evil into swine. y que envían el mal a los cerdos. San Marcos decide enfocarse en un hombre en particular que estaba poseído, en tanto que San Lucas y San Mateo ofrecen la narrativa de dos endemoniados que estaban poseídos. Ambos relatos de estos endemoniados que encuentran a Dios Hijo, Jesucristo, el Señor, son notables y nos aseguran el poder y autoridad que el Señor tiene para expulsar el mal, quizás en nuestras propias vidas, and to bring restoration. para sanar y traer renovación. It says that the demoniacs met Dice que los endemoniados se encontraron con and Jesús coming out of the tombs so fierce y that saliendo de passed by. los sepulcros con apariencia tan Larger than life, you might say. terrible que todos le tenían miedo. The way they were acting, not letting La manera que se anyone portaban pass by on no the road. permitían que nadie pasara por el camino. First, the scriptures make a distinction Primero, las between escrituras hacen la man distinción and the demons entre los dos hombres these men. y los demonios que poseen a estos Second, the hombres. text says that Segundo, coming el out texto of the dice que tombs. saliendo You might picture de los this, sepulcros, podemos what imaginarnos esto, what tombs might like. cómo lucen los Cut sepulcros, hewn out of rock. cavados en la roca. The Gospels of Saint Luke and Los, Saint los Mark evangelios de address San the Lucas y same San Marcos encounter with Jesus hablan de and este mismo describe encuentro con this Jesús demonic y force describen as a legion. esta fuerza That's endemoniada not como simply legión. demons. No se trata sencillamente de dos demonios. Legion was Es una used to legión, describe a se force usa para of describir 6,000 strong. una fuerza de 6,000. The account shows the El sovereignty relato muestra that la Jesus soberanía has, the God que man, Jesús over tiene, the el forces Dios of hombre, destruction por and sobre evil. las fuerzas de la And what was destrucción y el taking mal, place in this man's life? y lo que estaba ocurriendo en la Jesus vida de came este to hombre. set this man free. Jesús vino a liberar a este hombre. It's interesting to compare and contrast Es interesante comparar y contrastar el hecho de que concerning this account. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan, la forma en que nos hablan de este relato. San Mateo dice sencillamente saliendo de los sepulcros, Saint Luke says he lived not pero in San a Lucas dice house, que vivía no but among en una casa, tombs. sino en los sepulcros. Normal people don't live in La gente tombs. normal no vive en los sepulcros. Dead people live in Los tombs. muertos viven en los They're not sepulcros. alive anymore. No están vivos ya más. People that are alive live in houses. La gente que está viva This vive en man casas, who was pero este possessed hombre que estaba lived in a deprimido tomb. vivía In this en un case, these sepulcro. two men Y en este caso, were estos dos hombres experiencing estaban spiritual experimentando sickness, enfermedad even espiritual spiritual death, e incluso muerte espiritual, separation from God, the worst separación de kind. Dios, el peor tipo de muerte. They were living in tombs cut out of rock, Vivían en sepulcros cavados en la roca, pero los sepulcros verdaderos en donde se encontraban eran las cadenas del maligno, the worst kind of slavery. el peor tipo de esclavitud. Possession was their tomb. Su posesión era su tumba. Today's gospel account from El Saint Mark relato del Evangelio de hoy, de San Marcos, da más detalle acerca del endemoniado, de cómo está atado con grilletes y cadenas, pero las cadenas él las había roto y destrozado los grilletes, y nadie era suficientemente fuerte como para dominarlo. Incluso gritaba día y noche y se golpeaba con las rocas. These are real things that happen. Esas son cosas verdaderas que han sucedido People are possessed. cuando la gente está poseída por el maligno. Even Incluso control what is happening. ellos no son capaces de controlar lo que está pasando con ellos. And we need to pray Y tenemos que rezar and fast
e incluso ayunar por aquellos que están experimentando aflicciones espirituales. If you read the scriptures Si closely, leen las escrituras de cerca en el relato de it's San not the two Mateo, men who cried out. no That is, eran the los dos two hombres los men que and estaban gritando, o themselves. sea, los dos hombres en sí. It says, "What have you to do with Dice, us? ¿qué tienes tú que ver con nosotros, oh Hijo de Dios? Have you come here to torment ¿Acaso us has venido before the aquí time?" para It was aniquilarlos? Legion who was possessing the two men who confronted Era the la Son of legión God. que estaba poseyendo estos dos hombres, We quien know se this. enfrentó al The Hijo de Dios. scripture ¿Y cómo says, sabemos esto? "And the Las demons escrituras dicen, begged him." y los demonios le rogaron, They had taken over the two men. habían The demons tomado were posesión de begging los dos him. hombres, y los demonios estaban rogando. One command of the Lord Jesus Un shows mandamiento del us Señor Jesús that his nos compassion muestra and his que su mercy compasión y simply su says, "Go." misericordia, Él simplemente dice, vayan. And the demons came out of the two Y los men, demonios salieron de los dos hombres y entraron a los cerdos, blind to rush into the deep bank of the sea y and causan que perish los in the waters. cerdos se tiren This account por el is acantilado al agua. very reassuring. Esto nos da mucho consuelo. Just again of the power and the authority that Nuevamente Lord nos Jesus has, asegura el poder y autoridad que el Señor Jesús tiene and that he wishes to set the y que captives desea free liberar a los cautivos and bring light into y darkness. llevar luz a la oscuridad. That Jesus had pity on these men. Jesús tuvo misericordia de estos hombres. What is profoundly sad in this gospel Lo que es muy account is the profundamente whole triste en city estos relatos de los came out to meet evangelios the Lord es que toda la Jesus ciudad because salió no one had al ever encuentro del Señor demonstrated Jesús such porque authority nunca nadie and había power demostrado tal over autoridad evil y as the Lord poder Jesus. sobre el mal como el Señor And they Jesús. immediately asked him Y to ellos leave. inmediatamente le piden que se vaya. They asked him to leave, Le piden que se vaya demonstrating such después de power demostrar tal and poder authority y autoridad over evil. por encima del mal. And they not just asked him, but the Y no scripture, solamente le piden, sino que las escrituras dicen que they begged him to leave le ruegan que se marche their neighborhood. su comarca. Who knows why they ¿Quién wanted? sabe por qué querían que se fuera? Perhaps the price of liberation, Quizás sin. el precio de la liberación y el pecado y la muerte. It's striking to think that a whole city rejects Llama la atención authority and pensar que una ciudad entera compassion. rechaza la compasión y autoridad del Señor Few Jesús. people, No solo una sola persona, sino unas entire city, pocas personas, sino toda una ciudad entera. begged him to leave. Le ruegan que se marche. We pray this day that we might not be Rogamos en so este día hard-hearted. para que no seamos tan duros de corazón cuando el Hijo de Dios venga a visitarnos. Espero que le dejemos entrar en nuestras vidas, a nuestras familias, para que nos visite y nos traiga liberación y restauración, que solamente Él es capaz de traer. Beg him today. Ruéguenle el día de hoy que se quede, Beg him to stay with you que se quede con ustedes as an individual. Beg him como to stay individuo. with your Ruéguenle que se quede families, con sus familias and renounce the lies of the accuser. y renuncien a las mentiras del acusador. Renuncien a esas mentiras Belong to the Lord y anuncien Jesus. que pertenecen al Señor Even as Jesús. a family, Incluso como familia, prayer. Announce that you su belong to the King of Glory. oración familiar, anuncien que le pertenecen al Señor de Gloria, Set the captives aquel free. que ha venido a liberar a los cautivos, a cortar las cadenas, We sung in the song response como yesterday. cantamos en el Salmo responsorial de ayer. Today, Si escuchan su voz el día de hoy, no endurezcan sus corazones.